La ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hola, estimados hermanos. Nuevamente para mí es un placer poderles saludar de una forma bastante fraternal. Reciba un cordial saludo cada uno de ustedes que nos acompaña en este tiempo para poder escudriñar todos juntos en la palabra del Señor. Amados hermanos, debo confesar que esta noche me presento a todos ustedes después de haber estudiado el texto que voy a exponer esta noche. Me presento realmente con el alma traspasada por la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Esta semana he sido dulcemente amonestado con la lectura, con la meditación y el estudio de esta porción que vamos a estar predicando esta noche. Confieso, amados hermanos, que es muy necesario para el bien de su servidor recordarme esta lectura y este sermón todas las veces que sea necesario para el bienestar de mi alma y para el bienestar del ministerio del cual el Señor, por su gracia, me ha llamado. Reconozco en esta noche que el ministerio pastoral es un ministerio inmerecido. No es una profesión, es una vocación, es un oficio al cual el Señor ha llamado a muchos varones maduros para poder servir al rebaño. Como ustedes ya saben, amados hermanos, este sermón tiene una connotación bastante pastoral. De hecho, el tema para la noche de hoy es el deber del ministerio pastoral. El deber del ministerio pastoral. De manera que gran parte de lo que voy a estar exponiendo en este tiempo está dirigido principalmente a los pastores. Y está dirigido principalmente a mi vida. Por eso que esta semana, mientras estudiaba el texto, como les decía en la introducción, he sido dulcemente amonestado. Quisiera presentarme ante los pastores que en algún momento pueden ver esta grabación. Amados pastores, me presento ante ustedes no como quien tiene más autoridad. De hecho, me presento como el menor de todos ustedes. Me siento humillado y siento que no soy digno realmente de poder decir esto, pero la gracia del Señor nos ayuda entendiendo que este mensaje no es mío, está en las Escrituras y está allí para el bienestar de los siervos del Señor, y por tanto quisiera predicarlo con mucha gracia y quisiera anunciarlo con la humildad que debe de caracterizar a todo siervo. Si a mí me ha quebrantado el estudio de esta porción de las Escrituras, ruego e imploro al Señor que quebrante también tu vida, que te ayude mucho más a ti en el ministerio en el que el Señor te ha puesto, en el ministerio de la iglesia local donde el Señor te ha llamado. Quiero hacer una segunda confesión. Mientras estudiaba el texto de esta noche, venía a mi mente muchos recuerdos de un libro que leí posiblemente hace 4 años, el libro del Pastor Renovado. Este libro me ayudó demasiado en el ministerio y ha sido edificante volver a repasar sus páginas. Oh, mis hermanos, cuán grande bendición es la página impresa para su servidor. Y yo sé que lo será para muchos pastores, de manera que recomiendo ampliamente la lectura de ese edificante y desafiante libro, El Pastor Renovado, escrito por el pastor Richard Baxter en el año 1600. Este hermano fue usado grandemente por el Señor y de verdad mientras leía las Escrituras, mucho de lo que Richard Baxter escribió vino de una manera refrescante a mi corazón, a mi mente.
Quisiera en este tiempo que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes, amados consiervos, a quienes aprecio y amo mucho, y sé que están haciendo una labor bastante sin descansar, muy ardua para la obra del Señor. Y quiero presentarme ante ustedes con este mensaje. También a lo largo de la presentación de este sermón voy a hacer algunas implicaciones para los que son miembros de la iglesia, de las iglesias de Cristo. Entonces, para ustedes, amados pastores, y para todos aquellos que anhelan obispado, vamos a encomendarnos en el Señor para poder estudiar juntos las Escrituras. Vamos a orar en esta noche. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque en tu sabiduría has constituido a tu pueblo y has puesto pastores en tu redil. Señor, por medio de tu palabra y por sus líneas sacrosantas entendemos, bendito Padre, de que la iglesia te pertenece a ti y ha sido ganada por la sangre de Jesucristo tu Hijo. Y Señor, de una forma inmerecida, Padre, de una manera que no soy digno, nos has encomendado a nosotros, tus siervos, para que podamos pastorear tu grey, para que podamos supervisarla, vigilarla, cuidarla sobre todas las cosas, Señor. Oh Padre, que seamos fieles a tan gran llamado, a tan sublime llamado, que podamos ejercer el ministerio para el beneficio de tus ovejas y también para poder glorificar tu nombre, bendito Padre. Señor, te ruego que uses esta humilde preparación. Te ruego, Señor, que nos des la gracia para poder aprender de tu palabra. Señor, cuán edificante para mí ha sido esta semana el poder estudiar este texto de las Escrituras. Y de verdad, Señor, tu palabra me ha traspasado y aún me ha hecho sangrar, Señor, y me siento herido por ella. De manera que vengo aquí ante tus siervos, ante tu iglesia, herido por ella. Señor, utiliza este tiempo de enseñanza, este tiempo de exposición bíblica, Padre Santo. Te lo ruego, te lo imploro. Señor, dale más a tus siervos, síguelos usando. Te lo pido, Padre, y sello esta oración en el nombre del príncipe de los pastores, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Esta noche, estimados hermanos, vamos a ver 3 deberes que el apóstol Pablo da a los pastores de la ciudad de Éfeso. Cabe mencionar que estos 3 deberes del ministerio pastoral son deberes que, aunque fueron dados a los pastores de Éfeso, no menos cierto es que está disponible y tiene un alcance mundial. Es decir, es para todos los pastores del mundo y es para todos los pastores en todos los tiempos de la historia de la iglesia. Vamos a ver 3 deberes que el apóstol Pablo menciona aquí a los pastores. En primer lugar, vamos a ver el primer deber. Todo pastor tiene el deber de cuidarse a sí mismo. Vamos a pasar un tiempo hablando de eso. Todo pastor tiene el deber de cuidarse a sí mismo. En segundo lugar, todo pastor tiene el deber de cuidar al rebaño. Y finalmente veremos que todo pastor tiene el deber de cuidar con el ejemplo. Así que vamos a estar viendo estos 3 puntos en esta noche. Estamos en el capítulo 20 de Hechos y hoy vamos a meditar en el versículo 28 hasta el versículo 38. Así que voy a dar lectura a la palabra del Señor. Acompáñenme allí siguiendo la lectura. El apóstol Pablo le dice a los ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. En esta lectura es una narrativa de la despedida del apóstol Pablo ya. Él les ha dado ejemplo a los ancianos de Éfeso, un ejemplo de un ministerio digno de imitar. Pero ahora les va a dar deberes puntuales que todo pastor debe hacer. Todo pastor debe hacer. Antes de comenzar con el versículo 28, quiero hacer una aclaración, y creo yo que la mayoría de ustedes, los pastores, ya lo conocen, pero para que la iglesia del Señor también conozca un poco más este aspecto, es necesario que aclare esto desde un principio para que mientras yo comience a exponer el texto, podamos estar claros en los términos que voy a estar utilizando. Lo que quiero aclarar, amados hermanos, es que el término pastor, el término anciano y el término obispo se utilizan, son 3 términos que se utilizan para designar a una sola persona, a un oficial de la iglesia, el oficial que tiene la responsabilidad delegada por Dios para dirigir a su pueblo. Entonces son 3 nombres que se les da a un solo oficial. Cada nombre describe un aspecto de lo que este oficial debe de hacer. Por ejemplo, el término más común, el que más utilizamos nosotros, es el término pastor. Este término pastor describe la responsabilidad de guiar y alimentar al rebaño. Así como los pastores en Israel tenían que hacer esto con sus ovejitas, ese mismo término se utiliza y se le da esta misma descripción se le da al pastor que alimenta y que guía a la congregación que viene a ser el rebaño para poderle dar el alimento de la palabra del Señor. Entonces el término pastor describe alimento y guía. El término anciano es otro término para el mismo oficio y describe la madurez que tiene el siervo de Dios para poder enseñar. Es una persona madura. El término anciano no describe a una persona de edad, describe más bien la maduración que esta persona tiene en las cosas de Dios, en el manejo de las escrituras. A esta persona se le llama anciano, una persona madura. Y en tercer lugar, el término obispo describe la responsabilidad que tiene el oficial de supervisar y vigilar a las ovejas. Supervisar y vigilar a las ovejas. Entonces, cada término utilizado para el mismo oficio simplemente describen las actividades que el oficial de la iglesia, el alto oficial de la iglesia debe de llevar a cabo. Entonces, pastor,
obispo, anciano, es el mismo término. En nuestro contexto, nosotros usamos mayormente el término pastor. En las Escrituras se utiliza demasiado el término ancianos. También se utiliza de repente en menos cantidad de veces el término obispo. Pero nosotros, al igual que Pablo, alterna esos términos y no hay ningún problema con usarlos todos. De hecho, en el capítulo 20 de Hechos, nosotros podemos ver esos tres términos. Por ejemplo, Pablo, en el capítulo 20, versículo 17, hizo llamar a los ancianos. Ahí hay un término. Luego en el versículo 28 les dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Ahí está el segundo término. Luego dice, para apacentar la iglesia. Apacentar, ahí está el término pastor. Para apacentar. Ahí están los tres términos. Ancianos, obispos y pastores. Así que, habiendo dado esta aclaración, vamos a comenzar con el primer deber del ministerio pastoral. Versículo 28. He aquí lo que el apóstol Pablo dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Ese versículo 28 encierra muchas verdades que no podemos nosotros pasar por alto. La primera verdad es que el apóstol Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso a mirar por ellos mismos en primer lugar y luego por todo el rebaño. Antes de velar por todo el rebaño es necesario que los pastores se cuiden, tengan cuidado de ellos mismos. Por eso que el primer punto es que el primer deber del ministerio de un pastor es cuidarse a sí mismo. Ahora, Pablo no está hablando de esta palabra de una forma casual. Entendemos que nada en la Biblia es casual, todo es intencional. El Espíritu Santo está detrás de la inspiración de las Escrituras. El apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo en su primera carta 4:16, le dice, ten cuidado de ti mismo. De manera que esta es una idea que está en el corazón de Pablo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Pablo? Pablo está interesado en que los ministros, los pastores, se cuiden a sí mismos. Y por eso el primer encargo para los pastores de Éfeso es cuídense a sí mismos. Hay que cuidarse a sí mismo. Tenemos que preguntarnos, ¿de qué debe cuidarse un pastor? ¿De qué debe cuidarse un pastor? Y a continuación voy a mencionar 6 aspectos de las cuales un pastor debe de cuidarse. En primer lugar, un pastor tiene que cuidarse a sí mismo asegurándose de que realmente es salvo. Y por favor, antes de que cortes la transmisión, yo te pido que consideres escuchar este primer punto. No es una ofensa y no estamos poniendo en duda la salvación de los pastores, pero es importante, es de suma importancia que cada pastor que tiene a cargo una iglesia local en este momento considere este punto. ¿Qué cosa? Que considere que realmente él es salvo. Dicho de otro modo, debe considerar de que él ha experimentado la obra eficaz de la salvación en su vida. Es importante esto, amados hermanos. Pastores, lo digo con mucho amor. Es necesario que meditemos en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, y pensemos y podamos decirle, Señor, escudriña mi corazón. ¿Realmente has hecho una obra de salvación en mi vida? Hermanos pastores, quiero mencionar algunas palabras que Richard Baxter mencionó con respecto a esto. Este pastor decía, cuídate de morir de hambre. Cuídate de morir de hambre mientras preparas el alimento para las ovejas. Más de un costurero hace trajes caros para los demás,
mientras que él está vestido de harapos. Más de un cocinero cocina y prepara los más suculentos platos, mientras él apenas lame sus dedos cuando los prepara. Hermanos, qué desgracia y qué tragedia es morirse de hambre con el pan de vida en la mano. Amados pastores, tenemos la palabra del Señor, estamos predicándola constantemente y esto es lo que da vida a los pecadores. Y es una tragedia que quien lo dice, quien lo presenta, no la tenga. No la tenga. Así que tenemos que tener y tenemos que cuidarnos en este aspecto. Tenemos que darle mente a este primer punto. Señor, trae convicción a mi vida. Señor, si soy salvo, permíteme seguir haciendo tu obra. Últimamente he visto un carácter en mi vida que me ha hecho dudar. Señor, ayúdame en este aspecto. Debemos de predicarnos constantemente a nosotros mismos el Evangelio. Debemos predicarnos constantemente a nosotros mismos las Escrituras. Es una tremenda calamidad. Es un gran peligro frecuente tener en las iglesias pastores inconversos y sin experiencias. Muchos prefieren ser predicadores antes de ser cristianos. Y de eso tenemos que tener mucho temor, porque el Señor quiere que nosotros hagamos el ministerio con un corazón regenerado. Cuando hay pastores que no están haciendo la voluntad de Dios, hay pastores que tienen la etiqueta de pastor y sin embargo están dando mal testimonio. Estos mismos pastores a la vez están desprestigiando a la iglesia del Santo Dios. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de predicar aquello que nos acusa a nosotros mismos, amados pastores. En segundo lugar, otra forma de cuidarnos a nosotros mismos es predicarnos a nosotros mismos primero los sermones antes de predicárselos a los demás. Es necesario que la palabra de Dios nos santifique primero a nosotros, los ancianos. Es necesario que nos santifique primero a nosotros antes de buscar la santificación del pueblo. Es necesario que nuestros corazones ardan con la palabra para que la congregación lo pueda ver. Es necesario que cada domingo o cada vez que yo predique venga herido con la espada del Espíritu y poder llegar sangrando el púlpito y que la iglesia pueda ver de que la palabra del Señor realmente me ha tocado y me ha convencido. Tenemos que tener cuidado con la frialdad. Tenemos que tener cuidado con nuestra propia preparación y creer que no necesitamos más, que ya me lo sé, que no necesito más. Tenemos que cuidarnos. Debemos de tener cuidado con confiar mucho en nuestra preparación y creer que no necesitamos ese mensaje para nosotros, sino que esto es para los demás menos para nosotros. Hermanos, cuidemos esto en el ministerio como pastor. En tercer lugar, debemos ¿de qué más debe cuidarse el pastor? ¿Cómo debe cuidarse a sí mismo el pastor? Asegurándose que su ejemplo no contradiga su enseñanza. Tenemos que tener cuidado de que aquello que edificamos con la boca por un par de horas no sea derribado con las manos el resto de la semana. Cuidemos, amados pastores, esto. Una palabra soberbia, una palabra malhumorada, una palabra altanera, una discusión o disputa innecesaria, un solo acto codicioso puede matar muchos sermones que hemos predicado. Podemos echar a perder el fruto de la labor que hemos estado desempeñando en la congregación. Spurgeon decía que hay predicadores que predican tan bonito que no quisiéramos que se bajen del púlpito. Pero cuando bajan, viven unas vidas que no quisiéramos que nunca más volvieran a su vida.
Pastores, cuidemos eso en nuestra vida. Esto es para mí. Esto es para mí. Este sermón es para mí principalmente. Para los ancianos que sirven a muy de cerca con nosotros. Pero es en realidad para todos. Tenemos que cuidarnos de ser el ejemplo. Y que el ejemplo pueda ayudar a lo que realmente estamos enseñando. En cuarto lugar, otra forma en cómo el pastor debe cuidarse a sí mismo es no cometiendo aquellos pecados contra los cuales está predicando. Si vamos a predicar contra el adulterio, pues más nos vale que andemos con miradas santas. Si vamos a predicar contra la lujuria, pues más nos vale que estemos cuidando nuestros corazones con aquello que puede hacernos caer. Tenemos que entender que somos ovejas. Todavía estamos en un cuerpo caído. Tenemos que rogarle al Señor que Él nos sostenga con su gracia, pero tenemos que darle una lucha brutal al pecado. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de los hermanos en nuestra congregación. Tenemos que tener una vida más santa que ellos. Ellos tienen que ver que nosotros estamos luchando en santidad. Ellos tienen que ver ese ejemplo en nosotros. Cuidémonos de criticar el pecado antes de haberlo vencido. Amados hermanos, no nos hagamos esclavos. No nos esclavicemos de ciertos pecados. Asegurémonos de no cometer estos pecados y de vivir en santidad. En quinto lugar, otra manera de cómo nosotros los pastores, podemos cuidarnos a nosotros mismos es asegurándonos que tenemos las cualidades necesarias para la obra de Dios. Asegurándonos que tenemos lo necesario para poder hacer la obra de Dios. Tenemos disposición, tenemos prontitud, preparación, oración, meditación. Tenemos el conocimiento para defender la verdad. Tenemos, hermanos, que asegurarnos que tenemos estas cualidades para poder llevar a cabo el desempeño de la obra del Señor. No podemos caer en la pereza y en la pasividad ministerial. La palabra del Señor en las Escrituras, Dios nos manda lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que, amados hermanos, asegurémonos de que realmente tenemos lo necesario para hacer la obra del Señor. Estos requisitos: prontitud, preparación, oración. En sexto lugar, para terminar con este primer punto del cuidado que debemos de tener de nosotros mismos, es necesario que mencione que una forma de cuidarnos a nosotros mismos es cuidando de nuestras familias. Y aquí me estoy refiriendo a la esposa y a los hijos. Si un pastor no cuida a su familia por encima de todo, va a perder el ministerio. Debemos amar a nuestras esposas de la manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La prioridad en la vida de un pastor, número uno, por supuesto, después de Dios, del ministerio, después del Señor y del tiempo con Él, es nuestra esposa. Nuestras esposas, amados pastores, ni siquiera los hijos, son nuestras esposas. Debemos cuidar y pastorear el corazón de nuestras esposas. Debemos santificar a nuestras esposas. ¿Cómo? Por medio de enseñarles la palabra, por medio de orar con ella. Y también debemos de criar a nuestros hijos como una prioridad en nuestras vidas. La esposa y los hijos son nuestras prioridades. Debemos de criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina del Señor. Debemos estar orando por ellos, por su salvación y por su santificación de nuestros hijos. No es para nada pecado postergar
asuntos de índole espiritual, para darle prioridad a nuestra esposa e hijos. Para nada es pecaminoso. Por ejemplo, si tú has pactado has separado un tiempo con tu esposa y tus hijos de familia para ver una película y alguien te llama para tener un tiempo de oración, no es pecado que tú puedas decir: no puedo tener ese tiempo de oración porque tengo planes con mi esposa y mis hijos. Ellos son tu prioridad. Si tú vas a este tiempo de oración, has provocado un resentimiento y posiblemente amargura en tu esposa y en tus hijos. Pastores, no lo hagan. Prioricemos el ministerio de nuestra familia. El que cuida bien a su familia también cuidará bien la iglesia del Señor. La iglesia será bendecida por el cuidado que el pastor tiene del rebaño. Escuchaba la historia del hermano Pablo Finkenbinder. El hermano Pablo contaba la historia de un clérigo que hacía la labor de consejería, animando a muchas personas. Llegó un momento en que él falleció y una larga fila de personas pasaban a ver el ataúd y agradecer todo aquello que este pastor, este clérigo había hecho en la vida de ellos, sus consejos, sus atenciones, hasta que por fin se acercó un muchachito con señales de alcoholismo, con ropas haraposas, y allí, un poco confundido, dijo: papá, ya sé dónde estabas cuando yo te necesitaba. Era su padre, yacía muerto en este ataúd y él no había dado prioridad a su hijo. Se dice que este pastor tenía una tarjeta con más de 3,000 nombres por quienes él oraba y en ninguna de esas tarjetas estaba el nombre de su hijo. Un descuido para más grande es el de postergar a nuestras esposas y la vida de nuestros hijos. No podemos hacer. Cuídate, le dice el apóstol Pablo a los pastores, miren por vosotros. Y una forma de cuidarnos a nosotros mismos es entendiendo aquello que acabo de manifestarles, amados pastores, en esta noche. Cuidémonos de todo esto. Con mucho amor, con mucha humildad, lo presento. Lo segundo que el apóstol Pablo les da a los pastores de Éfeso como un deber ministerial del pastorado es: mirad no solamente por ellos, esa es la primera línea, pero también deben de cuidar al rebaño. Deben de cuidar al rebaño, deben cuidar a las ovejas del Señor. Y aquí voy a desarrollar una especie de catecismo, quizás, preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que podemos desarrollar en este tiempo es: ¿por qué los ancianos deben cuidar al rebaño? ¿Cuál es la razón por la que ellos deben hacerlo? Y la respuesta es: porque el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Sigan ahí la lectura. Dice: mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa es la razón para el cuidado del rebaño. El Espíritu Santo nos ha hecho pastores. El Espíritu Santo nos ha hecho ancianos para cuidar al rebaño. Ahora, el término que aparece aquí es el término obispo. El Espíritu Santo nos ha puesto para vigilar, para supervisar, para cuidar al rebaño. No es una obligación que los pastores han elegido, sino para la que habían sido elegidos. Es algo para lo que ellos fueron elegidos, para cuidar. Por tanto, no es una obligación. Esto debe de hacerse. ¿Cómo el Espíritu Santo hace a los pastores? ¿Cómo los coloca? Primero debe haber una cualificación para la obra del Señor. Estos deben de tener requisitos para poder ser pastores. Luego debe haber una selección para finalmente
la iglesia pueda dar dirección en este asunto. Quiero aclarar, amados hermanos, que los seminarios, las universidades con facultades de teología, los institutos bíblicos no hacen pastores. Quienes ponen pastores en las iglesias es el Espíritu Santo, con los requisitos que están allí en las Escrituras, siendo guiados por otros ancianos, por otros pastores, y siendo dirigidos también, por supuesto, por la iglesia local. El doctor Miguel Núñez dice lo siguiente al respecto: el seminario te puede dar un título, pero no te puede dar un testimonio. El doctor Núñez continúa: te puede dar un salario, el ministerio te puede dar un salario, pero no te puede dar sal para preservar al pueblo de Dios. El testimonio y la sal para preservar al pueblo de Dios es algo que indiscutiblemente solo lo puede otorgar el Espíritu Santo de Dios. De manera que nadie debe ser pastor simplemente por un deseo, aunque por ahí parte. Debe partir por un deseo, pero puede que haya un deseo y no tener las cualificaciones para ser un pastor. Nadie debe ser pastor tampoco por la imposición de otros. No se debe presionar a que una persona llegue a un alto privilegio de ser pastor, porque a la vez es una alta responsabilidad. De hecho, recomiendo a los pastores la lectura del libro El llamamiento peligroso de Ted Prick, un libro también que me ha ayudado mucho en el ministerio, y yo recomiendo que lean este libro, porque la verdad que el ministerio pastoral es un llamamiento peligroso. Así que, amados hermanos, tenemos que cuidar al rebaño, porque es el Espíritu Santo quien nos ha puesto por obispos. Cada vez que pensemos en esto, pensemos que la obra de Dios, por medio de su Espíritu, nos ha colocado hasta allí. Debemos cuidar al rebaño, porque también este rebaño es el rebaño del Señor. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. La iglesia no es de nosotros. La iglesia no le pertenece a una institución. La iglesia es del Señor. De manera que nosotros solamente por la gracia de Dios nos ha puesto en una posición inmerecida, como lo vuelvo a repetir, para poder servir. Y es una alta responsabilidad, porque un día hemos de dar cuenta por esta iglesia, por estos miembros a quienes el Señor nos ha encomendado. De manera que tenemos que ser, hermanos amados pastores, tenemos que cuidar y apacentar la iglesia, porque esta principalmente es la iglesia del Señor. Y si es la iglesia del Señor, tenemos que dirigirla bajo los parámetros del Señor. No solamente el Señor nos ha dicho que cuidemos de ella, sino que nos dice cómo debemos de cuidar de la iglesia, cómo debemos apacentar la iglesia. Y lo vamos a ver en un momento. Pero en todo tiempo entendamos que nosotros no somos dueños de la iglesia. Es la iglesia del Señor. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es la iglesia de Dios, pero está localizada en Corinto. Dice el texto que esta es la iglesia del Señor, pero que además de ser la iglesia del Señor, es la iglesia que Él ganó por su propia sangre. El Señor la ganó por su propia sangre. La mejor versión es que esta iglesia es la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Todos sabemos de que Dios es espíritu. Pero Jesús, el Padre y el Hijo son uno. De manera que esta iglesia ha sido ganada por la sangre de Jesucristo, el Hijo. Él la ganó.
Él la sacó de la esclavitud, del pecado, a precio de sangre. Él derramó su sangre para esta iglesia. Quiero leer brevemente lo que un hermano publicó acerca de este pensamiento, acerca de que la iglesia ha sido ganada por sangre. Escuchen esto. Si Cristo me hubiera encomendado, dice este hermano, si Cristo me hubiera encomendado una sola cucharada de su sangre en una vasija de cristal, la conservaría con tiernos cuidados. Entonces, si me ha encomendado el precio de su sangre, dice él, ¿acaso no cuidaré de mi cargo? Oh, mis hermanos, no despreciemos la sangre de Cristo. No la despreciemos. Cada vez que veamos a un hermano de nuestra congregación, tienes que ver allí que allí hay el pago de la sangre de Cristo. Cristo ha derramado su sangre por ese hermano. De manera que cuando comencemos a ver la iglesia de esta manera, nos va a evitar que nosotros veamos a los hermanos como personas que contribuyan para ciertos proyectos. Hay muchas iglesias que lamentablemente, tenemos que decirlo de una forma desgraciadamente, lo que están haciendo es usando a los miembros para ciertos propósitos y no los ven como personas, sino que los ven como proyectos. Y nosotros no podemos hacer esto. Tenemos que ver que esta es la iglesia del Señor. Luego de haber visto el porqué, el cuidado del pastor, por qué el pastor debe cuidar el rebaño, ahora vamos a considerar de quién el pastor debe cuidar ese rebaño. ¿Quién es el que está queriendo hacerle daño al rebaño? El apóstol los identifica con un nombre que Jesús también le dio en los evangelios. El nombre que el apóstol Pablo usa aquí es que los debe de cuidar de los lobos rapaces. Leamos lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, esto es luego de su muerte, entrarán en medio de vosotros, en medio de la iglesia, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. En Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús dice que los falsos maestros se visten de ovejas, pero en realidad son lobos, vestidos de ovejas. Amados hermanos, amados pastores, debemos de considerar que el ataque muchas veces para destruir la iglesia no es externo, no viene de afuera. Por supuesto que hay un ataque externo, pero para querer destruir la obra de Dios, más efectivo para el enemigo es hacerle daño desde adentro. Y esto es lo que quieren lograr estos falsos maestros. ¿Cómo lo logran? Disfrazándose de ovejas, vistiéndose de santidad, maquillando el cristianismo que no tienen. Son personas que se hacen a sí mismos llamar creyentes, pero que no tienen a Cristo. Entonces son personas falsas, son personas que se visten de piedad. No es una piedad intrínseca en ellos, sino que se visten de piedad. Han maquillado sus modales, han maquillado aquello que los hace parecer creyentes. Y hay muchos creyentes que pueden confundirse y decir, este es un hombre de Dios o este es un varón de Dios. Pero en realidad, cuidado, son falsos maestros, son lobos rapaces. Esos lobos rapaces, dice el apóstol Pablo, ellos no perdonarán al rebaño. Aquí en el versículo 30 dice, y esta es una advertencia, que estos falsos maestros se levantarán, en el versículo 30, de vosotros mismos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál es el modo operandi de estos falsos maestros?
el modo de actuar de ellos es con ese maquillaje de cristiano, con esa vestimenta falsa de piedad. Ellos comienzan a torcer las escrituras, comienzan a torcer las escrituras para su propia conveniencia. La conveniencia de ellos es arrastrar a los discípulos del Señor, a los creyentes, engañarlos. Una verdad envuelta en 100 mentiras. No lo van a hacer abiertamente, lo harán de forma encubierta. Una verdad envuelta en 100 mentiras. Y el propósito de ellos es arrastrar a estos discípulos, engañarlos. Pero yo me pregunto, ¿qué más? ¿Cuál es el objetivo de estos falsos maestros? Más adelante voy a demostrar que el objetivo de ellos es aprovecharse de las ovejas, aprovecharse del rebaño, saquear las casas de las viudas, a vivir para sus vientres, para sus propósitos, tomando o perjudicando al pueblo del Señor. Estos son sensuales, estos son hombres que, como diría Pablo, no van a perdonar al rebaño. Dice las Escrituras que el propósito es arrastrarlos tras sí, y la manera es torciendo las Escrituras, torciendo las Escrituras. Tenemos que tener bastante cuidado. Es por eso que una manera de proteger a la iglesia, y lo vamos a ver en un momento, es mostrándoles y enseñándoles constantemente las Escrituras, amados pastores. Y para enseñar las Escrituras hay que estudiar las Escrituras, hay que meditar en ella, hay que leer a otros hermanos que han escrito acerca de ella, y aún esa lectura tenemos que ponerla bajo evaluación. Porque no todo lo que se ha escrito, no todo lo que los hombres han escrito en el pasado es inspirado. Lo único inspirado es la inerrante, suficiente, todopoderosa palabra de Dios. Así que tenemos que tener siempre presente a la iglesia el hecho de presentarles a ellos, discipularles con la escritura, con las escrituras. ¿Cómo debe guiar? ¿Cómo lo debe cuidar el pastor? ¿Cómo el pastor debe cuidar al rebaño? Es lo que tenemos que responder ahora. Ya hemos visto el porqué del cuidado, de quién debe cuidarlo. Ahora veamos el cómo debe cuidarlo. Versículo 31. El apóstol Pablo les dice, por tanto, velad. Velad. Velad es, estén atentos, estén alertas, vigilantes, no dormidos, no perezosos, no con sueño, atentos. Muchas iglesias se han dividido por la sencilla razón que los pastores lamentablemente se han dormido o se han distraído con otras cosas y no le han dado importancia a la vigilancia del pueblo, de tal manera que el pastor es el último en enterarse ya cuando la división ha procedido, ha avanzado demasiado. Y a veces los ancianos de la iglesia han descuidado ese propósito. El apóstol Pablo dice, velad, estén vigilantes, estén atentos. No podemos estar distraídos, tenemos que ver las actitudes, tenemos que ver qué está pasando con el pueblo, cómo se están llevando los hermanos. Si es que está saliendo por allí una forma de doctrina que no encaja con las escrituras, velen en ello, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 recomendaciones Pablo da aquí a los ancianos de Éfeso, a estos obispos, y las recomendaciones son, primero, las amonestaciones de Pablo. ¿Cómo se debe cuidar al rebaño? Amonestándoles constantemente. Y Pablo fue ejemplo de amonestación constante. Pablo, 3 años, día y noche, amonestando a los ancianos, y producto de eso es que después de 3 años los ancianos permanecen, siguen en la fe. Entonces es necesario que en la iglesia los pastores puedan ejercitar esta función de discipular, exhortar, animar y amonestar
al rebaño. La amonestación demuestra el amor que los ancianos tienen para con sus ovejas. No hay amor en un anciano, en un pastor, que vea una oveja herida de pecado, que vea una oveja que se está apartando del pecado y él simplemente pone la espalda para tratar de no ver aquella desviación. Esto no es amor. El pastor debe, en su labor, en su función, como un oficial de la iglesia, él debe guiar. Como obispo, él debe supervisar. Como anciano, él debe presentarse a él con madurez para ganarlo y para ponerlo de regreso al camino. La iglesia hoy más que nunca, amados hermanos, necesitan pastores conforme al corazón de Dios. Pastores que tomen muy en alto el deber que se les ha encomendado. Escuchaba esta semana al hermano Miguel Núñez, al doctor, diciendo, por ejemplo, que cuando Jesús dio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin predicador. Así dice el texto, pregunta él, y la respuesta es no. Tuvo compasión de ellas porque las consideró como ovejas sin pastor. Las iglesias necesitan predicadores, sí, pero más importante aún es pastores, porque un predicador es alguien que se para desde un púlpito para transmitir el mensaje de Dios, lo cual es bueno, pero el pastor va más allá. El pastor tiene que estar atento a las necesidades de la congregación, el pastor tiene que cuidar al rebaño, tiene que vigilar para que no se estén haciendo grupos que puedan fomentar las divisiones. Entonces, las iglesias necesitan pastores. Todo pastor es un predicador, pero no todo predicador necesariamente es un pastor. ¿Cómo debe de cuidar? Amonestando. ¿Cuánto tiempo debe ser la amonestación constante? El texto dice, acuérdense que yo los he amonestado con lágrimas por 3 años, día y noche. 3 años, día, noche, es una constancia. La iglesia, nosotros mismos necesitamos día y noche estar recordándonos siempre nuestros deberes. Deberíamos estar exhortando a los creyentes siempre, en todo el tiempo que se nos sea posible. Y también una forma de cómo se debe cuidar al rebaño es la mejor de todas, de una manera personal. Versículo 31. No he cesado de amonestar con lágrimas, y esta es una palabra que no está casual, no aparece por casualidad, es la palabra a cada uno. Ese término, cada uno, implica que el apóstol Pablo tuvo tiempos personales con cada anciano que estaba ministrando y sirviendo en la iglesia de Éfeso, a cada uno. Cuando nosotros los ancianos no hacemos la labor de pastorear a cada uno, entonces estamos perdiendo mucho terreno en el corazón, en la vida de los creyentes. Hay sermones, por ejemplo, en las que el pastor está exponiendo con mucha pasión y es probable que algunos miembros de todo ese sermón solamente capten el 5% del sermón. Cuando un pastor hace un trabajo personal, es posible que en este momento sea más edificado este hermano de lo que es cuando está en una banca de iglesia escuchando un sermón. Es por eso que es importante la amonestación, el tiempo, pero la manera de hacerlo personalmente. Casa por casa, hablando con cada creyente, viendo sus necesidades, orando específicamente por cada uno de ellos, principalmente por los que son líderes en la iglesia. Esta es la manera como Pablo dice, así cuiden a la iglesia. Esa es la manera como yo estuve con ustedes y los ancianos ya tenían ejemplo. Ahora, no solamente el apóstol Pablo les ha dicho el porqué del cuidado, de quién deben de cuidarlo, cómo lo deben de cuidar, sino que ahora les va a dar los medios
para que los ancianos los tengan presente para el cuidado de la iglesia. ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son las herramientas que tienen los ancianos a su favor para llevar esta noble tarea y esta tarea con gran responsabilidad, este deber? El versículo 32, el apóstol Pablo dice de esta manera: y ahora, hermanos, les está hablando a los ancianos, os encomiendo a Dios. Número 1, ¿cómo se puede llevar adelante esta tarea de cuidar al rebaño? Encomendándonos a Dios. Pablo los encomienda a Dios. No hay mejor recomienda que un anciano, que un pastor pueda tener. De hecho, no hay opciones. De hecho, es la única cosa que tenemos que hacer. Encomendarnos siempre a Dios. Los pastores debemos ser hombres de oración, hombres que vivimos en constante dependencia de Dios. En constante dependencia de Dios. Nuestros sermones deben estar llenos de oración, bañados, empapados en oración. Debemos darnos por completo a tener vidas de oración que demuestran a su vez una completa dependencia de la obra de Dios y de su poder. Donde nosotros no podemos llegar, donde nuestras palabras no puedan afectar, donde nuestra sabiduría quizás no sea suficiente, por medio de la oración, por medio de interceder, Dios hará caminos. Y este es el medio, cómo tenemos que cuidarlo. Estos son los medios que tenemos a nuestro favor. Oración, encomendémonos a Dios. Pablo los encomienda a Dios. Pero otro medio que tenemos es la palabra de Dios. Donde está Dios, está su palabra y viceversa. Versículo 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y a la palabra de su gracia. Este es el segundo medio que todo anciano, todo pastor tiene. Nos tenemos que encomendar a Dios y nos tenemos que encomendar a la palabra de su gracia. Esta palabra de su gracia ya lo hemos visto en sermones pasados. Pueden revisar ustedes allí algunos videos que han sido colgados. Es una referencia al Evangelio. La palabra de gracia es el Evangelio. Todo anciano, todo pastor tiene a Dios y tiene al Evangelio, y esto es suficiente para edificar a la iglesia. Esto tiene poder para edificar a la iglesia. Mis hermanos pastores, con mucho amor, con mucha humildad, tengo que decir de que es más fácil correr a una conferencia que nos enseñe a llenar las iglesias, simplemente porque no queremos orar y no queremos estudiar. Es más fácil comprar un libro de sermones. No hay objeciones para cosas como estas. Es bueno porque les puede ayudar a muchos pastores, ancianos. Sin embargo, es mejor rendirnos ante el texto de las Escrituras, pasar tiempo en oración y meditación en el texto, y a partir de allí concebir el fruto del trabajo que hemos hecho en el Señor. Pero es más fácil a veces correr a buscar lo que otros han dicho. No queremos pagar el precio, y sin embargo son las herramientas que Dios que nosotros tenemos, y que Pablo aquí nuevamente las está resaltando. Queremos cosas ya rápidas, instantáneas, pero no queremos pagar el precio. Y pastores, con mucho amor, hermanos míos, tenemos que encomendarnos a Dios. Los apóstoles dijeron: tenemos que dejar estas actividades porque somos hombres de oración y de la palabra. No hay un lugar más seguro para tu ministerio, ni siquiera tu oficina es el lugar más seguro para tu ministerio. El lugar más seguro es cuando vamos al Señor en oración y tomamos en serio su palabra y creemos que es suficiente para la edificación del pueblo. Pablo lo sabe. Pablo, por eso las encomiendas son puntuales a Dios y a su palabra, a la palabra de su gracia.
¿Por qué? Porque la palabra de gracia, la palabra de Dios, tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene el poder. Tiene el poder para remover la mala enseñanza. Tiene poder para regresar a ese hombre débil en la fe que por estar mucho tiempo a la televisión, que por estar mucho tiempo expuesto a programas tontos, es llevado por cualquier viento de doctrina. La palabra lo puede regresar, el evangelio puede hacer esta obra. Hermanos distraídos, despreocupados, ovejas anémicas que no se están levantando, que como lo dije hace un momento, son llevados por cualquier viento de doctrina. La palabra de gracia, el evangelio, puede edificar con poder. Tiene poder para sobreedificaros. Lo que la iglesia necesita es edificarse en poder. Necesita tener bases sólidas. No necesita estar edificada sobre algo trivial, sobre la arena. Necesita estar sobre la peña, sobre las escrituras. Y dice el texto, daros herencia con todos los santificados. Nos da seguridad. Cuando nosotros tomamos en serio las escrituras, edifica y le da seguridad a los creyentes de que su herencia está asegurada. De manera que esta es la manera en cómo Pablo está animando a los ancianos, y como lo dije al comienzo, es válido para todos los ancianos, para todos los obispos, para todos los pastores en todos los tiempos. Para terminar, quiero que veamos en tercer lugar que no solamente los pastores deben de cuidarse a sí mismos, que no solamente deben de cuidar al rebaño de la forma en como Pablo lo ha dejado entrever, como lo ha dicho en forma de discurso, sino que debemos de cuidar al rebaño siendo ejemplo, con nuestro ejemplo. Versículo 33 hasta el 38, y aquí terminamos, dice el texto. En todo os he enseñado que trabajando así se debe, versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Cuando yo estaba estudiando el texto, inmediatamente noté este cambio. El apóstol Pablo está instruyendo a los ancianos, les está diciendo que cuiden de ellos mismos, a sí mismos, que cuiden al rebaño de los lobos rapaces. Y luego él dice, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué hizo cambiar a Pablo el discurso? Pero si lo vemos bien, hay una gran conexión. Porque precisamente plata, oro, vestido era un medio de codicia de los hombres caídos, de los falsos hombres, de los que no han sido regenerados. Y los falsos maestros van detrás de estas cosas. De la manera como Acab escondió el oro allá en Israel, en el campo. De la manera como Giezi codició las riquezas que se le fue dada en primera instancia a Eliseo, por ejemplo. De la forma en cómo Judas codició el dinero y vendió y traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Así, los que no han nacido de nuevo, los falsos, los inconversos, paganos, bautizados, pastores, van a ir tras las riquezas. Y Pablo aquí se muestra como ejemplo. Y él dice, plata, oro, ni vestido he codiciado. Hermanos, los pastores debemos de tratar de vivir de una manera digna, no de una forma que podamos dar a entender a los demás que el Señor se ha despreocupado de nosotros y vivimos en pobreza y quizás en necesidad tras necesidad. Tenemos que tener cuidado de dar este aspecto a las personas y aún a los miembros. Por otro lado, tampoco tenemos que anhelar vivir en los placeres y en las riquezas de este mundo
teniendo grandes cosas, grandes lujos, aunque si como pastor has trabajado antes de tu llamado y has hecho riqueza producto de tu trabajo y ahí lo tienes, una vez que eres pastor, tú puedes usar esto para poder servir a los demás, como en un momento lo vamos a estar viendo. La idea principal es vivir dignamente. Si eres casado, si tienes familia, dale lo mejor, las mejores comodidades a tu esposa, a tus hijos. Dale las mejores comodidades a ellos. Esfuérzate para darle lo mejor a tu casa para que puedas vivir de una forma digna, para poder vivir de una forma digna. Aprendamos a estar contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha provisto. Muchas de las cosas que el Señor nos provee no necesariamente tienen que estar a nombre de nosotros. A veces no disfrutamos las cosas simple y llanamente porque no es mío. Y no necesita ser mío. A veces el Señor nos otorga cosas, nos otorga bendiciones que no necesariamente tienen que llevar el título de valor de ello, no debe estar principalmente a nuestro nombre, pero es una bendición. Así que cuidado con tener codicia en el corazón. No debemos codiciar cosas. No es malo desear tener una casa cómoda para mi familia y trabajar por esto. No es pecaminoso. No es pecaminoso si un pastor desea, por ejemplo, tener un auto. No es una codicia pecaminosa en sí misma el querer hacerlo, el querer tenerlo y el planear para llegar a este objetivo. Esto no es codicia. Esto no es de ninguna manera pecaminoso. Pero sin embargo, la codicia es cuando veo el ministerio y estoy en el ministerio con el único propósito de enriquecerme y de aprovecharme de las ovejas y comenzar a tratarlas mal en el sentido de usarlas para mis propósitos. Esto es pecaminoso. Y Pablo dice, yo no he codiciado nada, a diferencia de los falsos maestros. Versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Yo imagino que aquí Pablo alzó sus manos y dijo, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. No eran las manos delicadas de un hombre que nunca había hecho nada. Eran las manos toscas, ásperas de un hombre que trabajaba armando tiendas o haciendo tiendas. Pablo trabajó en Éfeso muy temprano, enseñaba en la escuela de Tirano de 11 a 4 de la tarde, luego se ponía en la exposición bíblica en las casas por las noches. Una agenda cargada, pero gozándose en poder trabajar para sostenerse, enseñar, para equipar a los futuros ancianos de Éfeso y disciplinando en las casas de los hermanos, haciendo la labor, una labor pastoral. Así es que, amados hermanos, aquí lo que nosotros vemos es que el apóstol Pablo trabajó, y aún cuando él pudo haber recibido fondos para dedicarse por completo a la obra del ministerio, en momentos él decidió trabajar con sus manos. Ahora, las escrituras dicen que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. ¿El apóstol Pablo tenía el derecho de ser sostenido? Sí, pero no abusó de su derecho como apóstol. Y esto lo hizo de una forma muy personal. Él no quiso abusar de este derecho. En Tito capítulo 1, versículo 11 al 13, Pablo le dice esto a su hijo en la fe, hablando de los falsos maestros. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, van por las casas, miren,
Estos falsos maestros van por las casas. Hay pastores que no hacen eso, pero estos falsos van por las casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Aquí estamos hablando del carácter de los falsos maestros, glotones, ociosos, deshonestos, enseñan por conveniencia. El apóstol Pedro también tiene esta impresión. Él también, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 14, él dice que estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio. Ojos llenos de adulterio. Que no nos sorprenda que aquellos que están por las codicias y por las ganancias deshonestas sean los mismos personajes que a la vez abandonan a sus esposas y cometen adulterio. Y nosotros los peruanos, en nuestro contexto, conocemos, por lo menos aquí en nuestro propio país, de falsos maestros que han hecho esto. Están con Biblia, están con terno, pero son completamente falsos. Sus ojos están llenos de adulterio, no se sacian de pecar, aunque predican contra el pecado. Seducen a las almas inconstantes, ellos son las ovejitas más débiles y a ellos los atacan. Tienen el corazón habituado a la codicia, al querer más, más y más, y son hijos de maldición. Aquí una descripción de los que son falsos. Entonces el apóstol Pablo enseña que los ancianos deben vivir dignamente, y en muchos casos, como él, algunos posiblemente van a tener que trabajar. Trabajar, dice aquí. El trabajo que el apóstol Pablo hacía en el versículo 35 demuestra que en todo esto os he enseñado, dice él, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces hay que trabajar, y el propósito de trabajar es ayudarse a sí mismo, ayudar a los que están conmigo, porque Pablo ayudó a su equipo. Posiblemente algunos de ellos estaban encargando al 100% a la obra, a tiempo completo, pero también trabajaba para ayudar a los necesitados, pobres. Los pobres eran necesitados, los enfermos, habían personas físicamente débiles, eran necesitadas, y el apóstol Pablo demostró con su ejemplo ir a ellos para poderles ayudar. Y lo hizo porque él aquí en el versículo 35 demuestra que Jesús lo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo curioso es que ese texto o esa frase de Jesús no aparece en los evangelios. ¿Significa esto que esto está mal? ¿Esto no lo dijo Jesús? No. Jesús lo dijo y se lo reveló al apóstol Pablo. Las palabras de Jesús, no solamente su vida está en los evangelios, está por todas las escrituras. Y aquí hay una evidencia. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bendición en el que recibe la ayuda, pero hay una doble felicidad en quien da la ayuda, producto del trabajo. Así que, mis hermanos, esto es cuidar con el ejemplo. Que los creyentes, que los hermanos en Cristo puedan ver en nosotros que estamos haciendo la obra de Dios a la manera de Dios, para la gloria de Dios, y que no estamos en el ministerio simplemente para recibir un beneficio para mí. Que no estoy tratando de estar allí en el ministerio para que me sigan pagando un seguro médico. No estoy ahí en el ministerio únicamente para que me estén aumentando el salario, la ofrenda. Que no estoy para esas cosas. Tenemos que demostrarle a nuestros hermanos en la fe que nosotros estamos haciendo la obra de Dios honradamente, dignamente para el Señor, y que no andamos con codicia, ni andamos en pecados,
y andamos con el carácter de los falsos. Versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. En estos últimos versículos, Pablo demostró con su ejemplo cómo se construye, cómo se logra desarrollar el amor entre los creyentes. Estos hombres lo amaron a Pablo, estaban tristes. De hecho, es una parte que no podemos robarle y decir, no podemos hacer el texto a un sentimentalismo, no podemos romantizar este texto, no. De hecho, creo que no lo podemos hacer, porque hay dolor, hay sentimientos, hay lágrimas, hay tristeza aquí. Y la razón por la que estos ingredientes están presentes aquí es porque había un amor hacia el apóstol Pablo. Pablo se había hecho amar de estos ancianos. Y ese debe ser el ejemplo para nosotros. Nosotros los ancianos, los obispos, los pastores, debemos hacernos amar por las ovejas. ¿Cómo? Haciendo lo que Pablo hizo, cumpliendo el deber del ministerio pastoral cabalmente, honestamente, para Dios en primer lugar, porque la obra es de Dios. Lloraron, lo abrazaron, lo besaban y lo besaban. De hecho, estaban tristes y dolidos porque no lo verían a ver más. Cuando Pablo se estaba despidiendo, ni siquiera lo dejaron que se vaya. Le siguieron hasta el barco. Y es posible que se hayan quedado allí hasta que el barco haya desaparecido de sus ojos. Este es el amor que estos hermanos tuvieron para el apóstol. Este es el amor que debemos desarrollar en el pueblo del Señor, en las ovejas de Cristo. Mis hermanos pastores y todos aquellos que anhelan obispado, el pastorado no es una tarea fácil. De hecho, escuché esta semana que se le compartió a un pastor a otro pastor, le compartía el hecho de que uno de ellos estaba desanimado y le dijo, estoy pensando ponerme a vender plátanos mejor. Es algo verídico. Hay a veces desánimos en los ancianos, en los pastores, pero hemos sido llamados, y cuando sintamos eso, podemos compartir las cargas de pastor a pastor, no para divulgarlas, sino para orar por nuestras debilidades. Yo animo a que nos unamos los pastores, a que nos llamemos, a que nos ayudemos. Si no tienes en tu iglesia una pluralidad de ancianos, si no hay varios pastores en tu iglesia, yo te animo a que te asocies, sin documentos, te asocies, que realices un compañerismo con otros siervos de Dios y que juntos puedan orar, llevar estas cargas. A ustedes, amados hermanos, que son la iglesia del Señor, ¿cuáles son las implicancias de esto para sus vidas? Hay una implicancia muy importante aquí para ustedes, amados hermanos, y es el hecho de que como iglesia ustedes deben dos cosas: sujetarse a estos pastores. El escritor de Hebreos dice, sujetaos a vuestros pastores. Ustedes deben sujetarse a pastores bíblicos, a considerar el ejemplo de los pastores. Así es que hágale la tarea fácil a su pastor. Ore por él, ore por los ancianos de su congregación, sujétese a sus pastores. Evidentemente esa sujeción no debe ser una sujeción ciega, pero es una sujeción de un pastor que está enseñando correctamente las Escrituras, y debería usted sujetarse a su pastor. Si usted ve algo en su pastor, no lo puede tratar como un hermano más. De hecho,
contra un anciano, dice Pablo, no admitas reprensión, al menos que hayan dos o tres testigos. De manera que para poder hablar con tu pastor deberías ir con 2, 3 hermanos y con mucho amor, como un hijo a su padre, hablar con tu pastor. Una tercera implicación es, amada iglesia, y para mí es muy importante esto, oren por los pastores que el Señor les ha dado, pero oren también para que los pastores desarrollen este deber ministerial cabalmente para la gloria de Dios. Oren para que Dios levante aquí en Perú, en nuestra región Grau, pastores conforme a su corazón. Como ustedes saben, este mes y en este contexto de epidemia o de pandemia, hay muchos pastores que han fallecido. Y han fallecido porque han estado en edades vulnerables, lo cual implica que muchos de ellos han servido mucho tiempo en el ministerio. Sus iglesias han quedado las ovejas sin pastor. Por lo menos tengo en mi mente un promedio de 4 a 5 iglesias que una vez que pase esta pandemia abrirán sin tener un pastor. Que Dios ayude a estos amados hermanos y que es mi oración que Dios les dé pastores conforme a su corazón. Si ustedes, amados hermanos, están viendo este video, oren al Señor y buscad entre ustedes hombres sabios, hombres que amen a su familia, hombres de buen testimonio, no neófitos, no personas nuevas en la fe. Revisen los requisitos que están en las Escrituras y oren al Señor para que les dé guía por medio de su Espíritu Santo y sea su Espíritu el que esté poniendo obispos en estas congregaciones. Que la gracia y la paz de Dios, hermanos, sea a cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga ricamente. Les animamos a que estén estudiando las Escrituras constantemente, leyendo. Y antes de despedirme, quisiera recomendarle 2 libros, ya sea principalmente para pastores, pero la congregación también los puede leer. Tengo aquí para regalar 2 libros, el libro El Pastor Renovado. Me ha hecho tanto bien leer este libro, El Pastor Renovado. Solo tengo 2 copias de este libro y solamente lo voy a regalar a mis consiervos. No sé si mis colegas, pero mis consiervos. Voy a regalar estas 2 copias. ¿Cómo pueden acceder a estas copias? Escríbanos al correo electrónico de la iglesia. Coméntanos este sermón allí en el correo y solicita estos libros. Solicita el deseo de querer leer estos libros. De hecho, te los recomiendo ampliamente. Solamente tengo 2 copias. Dios mediante, después de la pandemia podemos adquirir más copias y podemos obsequiar estos libros. Así que solamente tengo 2, pero puedes escribirnos y de acuerdo a los pedidos que tengamos podemos adquirir más para poder entregarle a los pastores, únicamente a los que son pastores en este momento. Si algún hermano está anhelando obispado y está en el proceso de la carrera pastoral, hermano, le harías bien a tu alma, léelo. Pero también te recomiendo que puedas leer este otro libro que se llama El Llamamiento Peligroso, escrito por Paul David Tripp. El Llamamiento Peligroso. Paul Tripp es muy honesto a la hora de escribir. Él cuenta hasta sus secretos más sucios de un pastor. De hecho, hay un capítulo aquí en el libro de Paul Tripp que se llama Secretos Sucios. El hermano es muy honesto y él no va a callar nada de la labor pastoral. Así que recomiendo, y este sí yo no lo puedo regalar, es personal, el libro del Llamamiento Peligroso, pero ustedes lo pueden conseguir en librerías cristianas, librería Su Gracia, creo que está en Trujillo, a librería El Cairo, que está en Lima. Hay otras librerías más donde ustedes pueden apropiarse de este libro, El Llamamiento Peligroso.
Entonces, escríbanos un correo, amados pastores, y estamos dispuestos a regalarles. Si son de Sullana, inmediatamente podemos ir hasta casa y poderles entregar copias de este libro, El Pastor Renovado. Así que me despido con unas palabras de oración. Oremos en este momento por los pastores, por los ancianos, por los obispos. Cerremos nuestros ojos. Bendito Señor, gracias por hacer a Jesucristo el príncipe de los pastores. Gracias, Señor, porque Él es el pastor por excelencia. Él es el pastor del Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, nosotros pudiéramos ser esta noche subpastores solamente. Tenemos una gran responsabilidad y entendemos que un día hemos de dar cuentas por ello. Te pido, Padre, que tú ayudes a tus siervos. No importa, Padre, si han ido a un seminario o no han ido a un seminario. Pero te ruego, Padre, que muchos de ellos de verdad se arrodillen ante tu palabra y ante tu presencia. Que cada pastor pueda vivir corandeo, Señor, en tu presencia, en tu rostro, que puedan vivir en tu cara. Señor amado, y que allí ellos puedan ser dulcemente pastoreados por el príncipe de los pastores. Oh Padre, danos pastores conforme a tu corazón. Danos pastores que nos alimenten, que alimenten al rebaño a tu manera, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre Santo, te ruego que cada vez más esta labor pastoral sea personal, por las casas, hermano a hermano. Oh Señor amado, sígueme ayudando y te ruego que constantemente me predique a mí mismo este sermón y constantemente me recuerde, Padre, el privilegio inmerecido que nos has dado a mí y a tu siervo, el pastor Luis Yancas Ordinol. Cuida de él, Señor, que está en esta tarea por más de 17 años. Le has bendecido con esta tarea pastoral. Cuida de él, Señor, que siga alimentando, lo considero de hecho mi pastor. No solamente mi padre, sino mi pastor también. Y pastorea mi vida, Señor, con mucho amor. Te ruego, Padre, que nos des más pastores conforme a tu corazón, conforme a tu palabra. Y cuando digo tu corazón, entiendo que es tu palabra, Señor, porque allí está tu mente, tu consejo. Ayuda a los pastores aquí en la región. Ayuda a estas iglesias que en este momento no tienen pastor. Dales pastores, no predicadores, sino pastores. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga ampliamente.